tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordar que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ahora todos los días. Recordar que hemos pasado de formato de lunes a viernes a todos los días. Suscribiros al canal si queréis ver contenido que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echando todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Belén Azul, que es alquimista, creadora de la escuela Astroherbarium. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Un gusto estar aquí. Es un placer de verdad. Tenemos también a Anto Portollano, que es especialista en mentalidad y espiritualidad. Anto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes y millones de gracias. Es un placer. Y tenemos a Carmen Jiménez, que es especialista en mindfulness y acompañamiento familiar. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradecida. Yo lo hago con todo cariño, además qué aburrido sería hacerlo solo, de verdad. Así que yo encantado. Si os parece bien, vamos al temazo de hoy. Que bueno, yo creo que el tema de hoy no necesita presentación, ya que todos pues, lo conocemos de sobra, ¿no? Lo que vamos a ver es de dónde viene, por qué nos limita tanto y cómo trabajarlo. Y estamos hablando de los miedos. Así que, Antonia, o te digo, Anto, ¿cómo te gusta más? Anto, está bien, así acordamos. Anto, ¿tú crees que el ser humano en la actualidad está lleno de miedos? ¿Y por qué piensas que pasa esto? Yo creo que efectivamente, como cualquier otra emoción, el miedo está presente durante cualquier jornada que tengamos y es una emoción que me parece muy interesante aceptar y que la acompañemos, pues como a la tristeza, a la alegría y la ira. Ujú. Ok, pues interesante. Belén, ¿estamos llenos de miedos? ¿Y por qué piensas que pasa esto? Bueno, el miedo es una necesidad básica de sobrevivencia, ¿no? Biológicamente. Digamos que si no hubiéramos tenido miedo, nos hubiéramos muerto ya. Ujú, Ya no existiríamos. ujú, Entonces hay que ver esta diferencia entre lo que sería un miedo en un aspecto positivo, evolutivo, y un miedo que es limitante, bloqueante, que es lo que supongo que es más de lo que estamos hablando hoy, que es ese miedo que no nos deja avanzar en la vida, ¿no? Pero ujú. bueno, sí que hay que identificar cuál es el que nos está pidiendo que busquemos herramientas más que nada. Digamos, Claro, no nos tiremos al abismo, busquemos un paracaídas, no nos tiremos al agua, busquemos un salvavidas y ese claro. tipo de cosas. Es que es tal cual, ¿no? Aquí el problema no es tanto experimentar el miedo, que es parte fundamental del crecimiento y la evolución del ser humano. Es hacerlo crónico, como lo hacemos en nuestras vidas, ¿no? Que todo nos da miedo y a todo le tenemos miedo. Ese es el problema y de eso vamos a hablar. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el ser humano en la actualidad está lleno de miedos? ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que estamos muy llenos de miedos, Ujú, miedos que, como decían nuestras compañeras, antiguamente nos salvaron la vida ante ujú, un león o ante un lobo, pero ujú, que ahora muchas veces esos miedos son infundados. Lo que pasa que está el punto que has dado de saber hasta qué punto nos están limitando. Me relaciono con personas que tienen trastorno mental, con TOC, y el miedo es lo más importante que tienen ellos, porque ujú. todo funciona a través del miedo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con ese miedo, no? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy y vamos a dar algunas herramientas porque el problema es ese, ¿no? El problema no es el miedo. El problema es lo que permitimos que el miedo haga en nuestras vidas. Cómo permitimos que nos limite nuestras decisiones en lo que hacemos y en lo que no hacemos, ¿no? Ese es el verdadero problema y de eso vamos a hablar hoy. Antonia, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿El problema es el miedo o es lo que permitimos que haga en nuestras vidas? Lo que nos limita. Sí, sin duda es lo que permitimos que hagan nuestras vidas, hasta qué punto decidimos escuchar al miedo o permitir que tome decisiones sin nosotros ser conscientes, ¿no? Yo creo que hay dos miedos y es el consciente e inconsciente y es clave saber en qué momento estás tomando una decisión realmente por tu esencia, por la persona que tú eres, por tu decisión o lo estás haciendo desde el miedo, ¿no? Muchas veces nos cuesta poner límites
por miedo a crítica, por miedo a rechazo, al desamor. Este es un gran tema que sí que se trabaja mucho, el hecho de poner límites, ¿no? Y al final el miedo nos separa mucho de lo que es nuestra esencia, porque nos hace intentar adaptarnos a la sociedad, a ser aceptados por el entorno que tenemos, ¿no? Entonces, al final, el miedo nos genera mucha ansiedad y esto pasa mucho de manera inconsciente, ¿no? Que uno se siente mal, siente que hay algo dentro que no está bien y es porque estás teniendo miedo a ser tú misma o a tomar decisiones desde tu verdadero ser. Claro, esto es porque mayormente las decisiones que tomamos las tomamos desde el inconsciente, ¿no? Y yo he hecho programas especiales sobre esto y al final me refiero, ¿desde dónde decidimos? Y mayormente decidimos desde el miedo. Es impresionante la cantidad de decisiones que tomamos en base a los miedos, aun cuando no lo hacemos de forma consciente, como bien estás diciendo. Belén, ¿tú piensas que el problema es el miedo o lo que permitimos que haga nuestra vida y por qué? Bueno, es interesantísima la pregunta. Mientras hablaba Antonia, también pensaba en que en realidad cuando hablamos de coraje, por ejemplo, no es no tener miedo, sino hacerlo igual. O sea, el miedo, percibirlo, decirle, está bien, te veo, te, te doy un salvavidas, te busco herramientas y voy adelante. Como, un poco como ahora mismo, que todas nosotras estamos ante esta situación de estar en un programa y decís, bueno, ok, sí tengo miedo o tengo como una sensación del sistema nervioso alterado que es un poco como se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Está como ansiedad así y decís, bueno, ¿qué hago? Ujú. Claro, yo siempre lo he dicho, no, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Exacto. Claro, el problema es cuando permitimos que el miedo no nos permita vivir la vida de una forma profunda, ¿no? Porque nos acostumbramos a pasar por la vida de puntillas, ¿no? Por la superficie, porque estamos tan cagados, esa es la realidad, ¿no? Que no nos atrevemos a vivir la vida de una forma profunda. Y ese es un problema si lo que quieres es experimentar. Así que muy interesante. Carmen, ¿el problema es el miedo o lo que permitimos que haga en la vida? El problema, yo creo que también es saber qué es el miedo, Ujú, porque mis miedos no tienen por qué coincidir con los tuyos. ujú, Pero bueno, hablando en general de los miedos que nos dan, desde sentirnos solos, abandonados, de no atrever a hacer un cambio en nuestra vida por no saber lo que va a venir, ¿qué hacemos con ese miedo? Pues yo soy de lo mismo de pensar que tú, Santiago, hazlo, pero hazlo con miedo. Da ujú. igual, hazlo con miedo. Y es de valientes hacerlo. Sí, porque aquí es lo que estábamos comentando, ¿no? No se trata de que no lo tengas. Es más, yo prefiero tener miedos. Hay gente que no me entiende cuando se los digo, pero es que la experiencia humana para mí es más completa si tienes miedos. Pero una cosa es que los tengas, otra cosa es que, ok, por este miedo no lo hago. No me atrevo a hacer esto porque ¿qué vaya a pasar? Me quería conocer a esta persona, pero ahí es donde ya entramos en terreno peligroso a la hora de gestionar el miedo, ¿no? Entonces, sí, si tienes miedo, no pasa nada. Todos tenemos miedo, absolutamente todos, ¿no? La cosa es cómo los gestionamos. Ese es el punto, ¿no? Ahora, Anto, hay muchas veces que nos confundimos con los miedos. Me explico. Yo pienso que tengo miedo a una cosa, pero realmente no es a eso a lo que yo tengo miedo. Y claro, ¿tú piensas que es importante ir al miedo raíz? O sea, no irnos con la ilusión de lo que tenemos miedo, sino saber, hurgar en lo que realmente nos da miedo para trabajar en eso y no confundirnos. ¿Tiene sentido esto, Anto? Sí, totalmente. Sí que es verdad que creo que la gente a veces se puede agobiar un poco cuando empiezas a indagar mucho y dices, bueno, vamos a la raíz de esto. Si tú en un primer plano puedes observar que tienes miedo a esto, y pongo un ejemplo práctico que me encanta poner ejemplos prácticos porque creo que se puede ver un poco mejor. Yo en su día competía, hacía triatlón en competición, semiprofesional, y a mí me daba mucho miedo competir. Y yo decía, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Lo voy a hacer y lo hago con miedo. Y al final esto te empodera. Entonces, qué interesante es usar esa emoción para empoderarnos y para poder fortalecernos como personas, superarnos, ¿no? Al final ser una versión mejor de ti misma, de la persona que tú eras antes de sentir el miedo, ¿no?
Bien, hasta ahí a mí lo que me daba miedo era competir, pero una vez enfrentado ese miedo de decir, lo hago, compito, yo me expongo, me di cuenta que realmente lo que me daba miedo era que viesen mi físico en ese momento. Entonces ahí observamos que Que hay muchas veces, una claro, el miedo que falta de pensamos, amor claro. propio, de seguridad, de físico. Entonces ahí puedes indagar un poco más. Pero empezando el primer paso por, vale, tengo un miedo, es esto, lo voy a ver qué hay, lo voy a superar, lo cojo de la mano, vamos, juntos. Allí es donde empieza a salir más y evidentemente desde ahí es donde se puede ir superando escalonadamente. Claro. Belén, ¿tiene sentido esto de que es importante saber definir realmente a lo que tienes miedo y no irte con otras cosas que no tienen que ver, pero que parecen que sí? Bueno, claro, importantísimo. Lo que pasa que como humanidad compartimos los mismos miedos, o sea, si vamos a las raíces del miedo, siempre vamos a llegar a los mismos lugares. Y también es interesante que digas raíz del miedo, porque el miedo justamente está en el chakra raíz, o sea, es el bloqueo del chakra raíz, que es la conexión con la tierra, la conexión con nuestra base. ¿Y la base en qué se... ¿Cuál es la base de la base? Es la sobrevivencia. Ujú. O sea, el miedo siempre aparece cuando estamos en una situación que de alguna forma nos pone en peligro. Y ahí Ujú. están los peligros simbólicos también. Claro. Es que Entonces, Ujú. perdón, una cosita más. Que claro, el miedo siempre aparece cuando algo nos parece importante. O sea, no Ujú. aparece cuando hay algo que no sé, no nos importa. Ujú. Aparece y nos dice, hey, esto es importante. Y ahí es como que sentimos, como que nos pone en alerta, ¿no? Ujú. Y Sí. creo que esa función del miedo es muy buena en realidad. Es fundamental, pero para que nos entiendan los oyentes, pongamos un caso que me pasó hace poco, una persona que me decía que tenía miedo a la muerte, ¿no? Que es un miedo que compartimos casi todos. Sí, Pero hurgando más, Carmen, yo le decía, vamos a ver, ¿pero qué pasa si mueres de una forma indolora o placentera? ¿Te da miedo eso? Y claro, se ponía a reflexionar y decía, no, o sea, si muero de una forma placentera o sin darme cuenta, no me daría... Vale, entonces no te da miedo la muerte, te da miedo el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Por eso es importante saber a qué le tienes miedo, porque si te peleas con el miedo a la muerte, no vas a ganar, porque no tienes miedo a morir. Tienes que pelearte, bueno, en este caso tienes que gestionar tu miedo a sufrir. A eso me refiero, Carmen, ¿tiene sentido? Para mí tiene totalmente el sentido. Hablas del miedo a la muerte y hablamos en primera persona, pero ¿y si habláramos de que un familiar muy cercano podría morirse? También existe ese miedo, Ujú. de que el miedo a que esa persona desaparezca. Y ahí sí que yo creo que no tendría sentido que, hombre, preferirías obviamente de que fuera sin dolor y placenteramente, pero nuestra soledad quedaría igual. Ujú. Entonces aquí también entran como las dos partes, ¿no? Como abrir el foco de que sí tenemos miedo, es muy común el miedo a la muerte, aunque es algo que tendríamos que, bueno, nacemos para morir, no hay otra. Sí, y además, si ves varias culturas que ven la muerte de otra forma y la piensan de otra forma, Ujú. desaparece el miedo a la muerte, porque piensan Claro, que después de la muerte viene algo mejor. El problema es cuando deduces o piensas por cultura o por sociedad o por lo que sea, que después de la muerte no hay nada, o desconoces o tienes dudas, ¿no? Pero yo claro. conozco gente que ha estado muerta médicamente, clínicamente, me dice, o sea, olvídate, esto es una maravilla, yo lo que quiero es irme pronto, ¿no? Claro, y eso viene precisamente porque hay un conocimiento. Ahora, Anto, vamos a la parte interesante. ¿Se pueden gestionar los miedos? Sí, por supuesto que se pueden. Esa es la buena noticia. ¿Qué herramienta, Anto, te gustaría recomendar a la gente que quiere gestionar esos miedos de una forma inteligente? Una herramienta que para ti sea fundamental. Para poner herramientas que siempre llevamos con nosotros en la respiración. Eso lo vas a llevar siempre contigo. Cuando nos enfrentamos a miedos inesperados o que no preveemos, ¿no? La respiración y el hecho de expandir.
¿Por qué? Porque el miedo es una energía de baja frecuencia. Todas las energías de baja frecuencia tienden a contraer. Entonces, en el momento que tú eres consciente que estás pasando una situación de miedo, el hecho de expandir la respiración te puede ayudar mucho. Y después, para situaciones en las que te vas a enfrentar a un miedo ya previsto, sí que me gusta recomendar apoyarse en materiales o cosas palpables o visibles, que allí ya es un poco, pasamos al ámbito espiritual, pero vendría a ser los aceites esenciales, piedras minerales, a lo mejor algún objeto o bisutería que podamos llevar, puede dar mucho apoyo y mucha confianza para superar ese miedo. Ok, pues obviamente la respiración es fundamental, pero hagamos hincapié en respiración consciente, Exacto. porque a mí me han dicho mucha gente, pero Santi, qué tonterías, yo respiro todo el tiempo. Sí, sí, pero no es lo mismo respirar como respiramos de forma automática a irnos a la profundidad de la respiración de una forma presente, ¿no? Que es, me imagino que a lo que te refieres. Exacto, hacerlo con técnicas de respiración contando y hay varias técnicas Sí. que son Por con... eso hacemos la anotación para que Exacto. la gente diferencie. Belén, una herramienta que te guste a ti para la gente que quiera dejar de sufrir el miedo de esta forma. Bueno, yo trabajo con las plantas medicinales, entonces es lo que más conozco. Estoy muy de acuerdo también con Antonia en la respiración, o sea, es lo primero. Pero a veces también como decía ella, necesitamos cosas externas. Y las plantas son unas aliadas increíbles. Ujú. Absorben el cielo, o sea, enraizan en la tierra y sacan frutos, sacan luz. Y eso realmente nos puede ayudar un montón. Y más como decíamos antes, cuando identificamos el miedo a qué es, o más bien en dónde de nuestro cuerpo se está expresando, ¿no? Si es sistema nervioso, por ejemplo, buscamos una planta como melisa que nos ayuda a relajarnos, a respirar, a expandir, a calmarnos. Pero Vale. también puede ser un miedo base, un miedo estructural, como me estoy quedando sin sostén. Entonces ahí buscamos una planta que sabe más de eso, como cola de caballo, que tiene mucho sílice. Y Ujú. así también podemos ir como hilando más fino en esto de, bueno, ¿cuál es el miedo real, no? Ok, ¿Y qué pues planta sabe de eso? ahí tenemos esa herramienta que obviamente si no sabe uno, ahora tú te encargarás de decirnos también dónde contactarte para guiarnos, porque obviamente mucha gente desconocerá, pero se me hace una excelente herramienta. Carmen, una herramienta que te guste compartir para la gente que quiera dejar ese miedo atrás. Yo compro la de todas mis compañeras Ujú. y me las añado, la respiración, a apoyarse en algún material externo, pero yo también añadiría, por ejemplo, tener un anclaje que lo llevemos con nosotros, un anclaje que esté hecho y que nos ayude a enfrentarnos, a conocer ese miedo. Por ejemplo, yo tengo un anclaje que lo tengo aquí, que me lo hice aquí, para que en el momento en que una determinada situación que a mí me da temor, yo me pulso y toda la tranquilidad y la paz que yo necesito para, y la valentía que necesito para no enfrentarme, porque el miedo no hay que enfrentarlo, sino hay que darle la cara, ¿no? Es como acogerlo y saber dónde. Y también Ujú. solamente añadir una cosa más con la respiración, por ejemplo, físicamente sentimos el miedo en algún punto. Normalmente, en mi caso, por ejemplo, es en la garganta, donde yo siento el pánico, el miedo que se me coge aquí, ¿no? Pues con la respiración, eh, llevarla como a ese punto para ablandarlo. Y Ok. entre todos, Ujú. todas estas técnicas podemos salir y decirle al miedo que aquí estamos y que gracias por acompañarnos y que vayamos donde él quiera ir, pero yo dirigiré mi camino. Que gracias por participar, ¿no? Que lo tomamos Sí, en cuenta, pero que vamos a hacer lo que nos dé la gana, que sí. es la idea. Sí, hay muchas herramientas. A mí una que me encanta es no vivir en el futuro. O sea, el miedo tiene todo que ver con el futuro y con la imaginación. Si tú te centras en el presente, es muy difícil que tengas miedo, porque se genera a través de pensar en cosas que pueden suceder que normalmente nunca suceden. O sea, si nos damos cuenta, nuestros miedos tienen que ver con ese exceso de esa herramienta maravillosa llamada imaginación. Cuando la dejamos suelta, nos lleva a lugares
normalmente negativos, ¿no? Donde lo pasamos muy mal, con cosas que no van a pasar en el 99% de los casos, que es lo más irónico, ¿no? Entonces, es vivir mucho en el presente. Sí, pueden pasar esto, pero también puede pasar lo otro, ¿no? Estar en el presente. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué os parece si nos presentamos de una forma un poquito más extensa para que la gente sepa qué hacemos, cómo nos podemos acompañar y dónde nos pueden contactar? Anto, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro que sí. Pues yo acompaño a mujeres a transformar la ansiedad en la calma que todas merecemos y estoy certificada recientemente en coaching y psicoterapia integral. Trabajo de dos maneras, hasta ahora individual, haciendo una sesión personalizada, generalmente online, en la que la persona me cuenta un poco cómo es su día a día y cómo se siente, y a partir de allí es donde adapto prácticas y hábitos que se acomoden a su día a día, a su horario, a su jornada laboral, también a su situación o su entorno, si tiene hijos, familia y demás. Entonces, allí es muy personalizado y es muy bonito porque es un acompañamiento muy individual y muy íntimo. Luego, por otro lado, tengo un kit SOS Ansiedad, que aquí también hay prácticas, hábitos y otros materiales que nos apoyan, pues infusiones, aceites esenciales, dependiendo también de un poquito de cada caso, pero de una manera un poquito más global. Y recientemente, bueno, dentro de poco saldrá un programa de Transforma la ansiedad en la calma que mereces, que será un programa de 28 días en el que se hará grupal, cerrado, a partir de una fecha, terminando con una fecha en concreto. Y aquí va por fases, son 4 fases en la que vamos empezando, pues la primera desde el reconocimiento de la ansiedad y a partir de allí terminando por la cuarta fase. Todo acompañado con un entorno en el que hay una guía de alimentación, de hábitos, de materiales. Vamos cambiando también las plantas medicinales con las que trabajamos dependiendo de la fase en la que estamos. Y también es muy bonito, en todos hay un ambiente, la verdad que muy, muy bonito. Muy agradable, ¿no? Y Anto, la gente que te quiera contactar, que le interese lo que haces, ¿dónde quieres que lo hagan? Pues yo mi cuenta de Instagram es anto_nutrelser, en la que estoy bastante activa y ahí con cualquier mensaje me puede contactar, y también en el link de mi perfil ya hay directamente un link para rellenar un cuestionario de mentoría donde contacto directamente, y si no por email también anto.nutrelser@gmail.com. Perfecto, pues ahí tenemos la información y a quien le Gracias. interese, Anto, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Belén, ¿vamos contigo? Claro. Pues cuéntanos. Bueno, yo trabajo con plantas medicinales desde el 2002 que empecé a aprender. Aprendí directamente con las plantas y de ahí empezó mi camino. En el 2007, por ejemplo, ya estaba en Argentina y ahí empecé a enseñar. Después se agregó el cielo, la astrología, que fue como un mundo increíble, que ese es el camino de la alquimia en realidad. La alquimia es astrología más herbalismo. Y ahí, o sea, las plantas medicinales regidas por los planetas. Luego, simultáneamente, empecé a trabajar también con la interpretación de síntomas, porque me di cuenta que todo lo que me pasaba estaba sucediendo también en mi vida. O sea, sucedía en mi cuerpo, sucedía en mi vida y necesitaba ayuda de muchos lados, o sea, redireccionamientos muchas veces y cuestionamientos profundos. Entonces ahí se sumó esta herramienta, biodecodificación. Vale. Y ahora, o sea, ya desde el 2015 empecé a dar formaciones grandes, o sea, anuales. Y ahora, el 20 de septiembre, se abre una nueva que es en biomedicina alquímica. Y ahí lo que vamos a hacer es ir tomando, dura 7 meses, y vamos a ir tomando tecitos que están de plantas que están regidas por el ciclo actual, o sea, el que está sucediendo en el momento, porque eso también es algo increíble, como en realidad la salud es armonía, ¿no? Entonces, ¿armonía con qué? Bueno, conmigo mismo, con el entorno, con el cielo, con los reinos. Bueno,
Entonces, una forma de darle respuesta es ir tomando tecitos que estén en armonía justamente, que estén regidos por el cielo, por esos planetas que están en el momento, y por la Tierra, y hacerlo bien desde adentro, desde lo sustancial. Mientras nos vamos haciendo las preguntas profundas sobre los temas que están asociados. Ok, pues suena interesante. Y Belén, ¿dónde quieres que te contacte la gente que le interese lo que haces? Astroherbarium es la página de Instagram Ujú, y bueno, yo creo que por ahí, porque además ahí comparto un montón de cosas, entonces incluso para los que simplemente estén curiosos, pueden ujú, ir ahí y ver, porque también van a encontrar mucho, por ejemplo, las recetas de las abuelas hadas, que ujú. son una parte de la formación de biomedicina, Ok. que es algo que también siento mucho, esa relación con los elementales. O sea que ahí tienen información de todo tipo para que, si les interesa, se pongan en contacto contigo, puedan ver. Pues Belén, invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, obviamente que te contacte, ¿vale? Claro. Perfecto. Carmen, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, mi proyecto de desarrollo personal empezó como muy forzado, porque a mi hijo con 16 años le desencadenó un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Ujú, Eso me hizo replantearme muchas cosas y buscar formas de comunicarme con él, porque él se encerró en su mundo. Y ujú, entonces empecé a formarme en coach, con la programación neurolingüística, que me ayudó mucho a comunicarme con él. Por ejemplo, lo que os he explicado antes del anclaje, este anclaje también se lo hice él para que pudiera salir de casa, ujú, aparte de sus terapias y de todo, pero él no tenía mucho miedo a salir de casa. Entonces, pues le hice un anclaje, ¿no? Luego descubrí el mindfulness y con ujú. eso el mundo se me abrió. Las Por completo. meditaciones, ya conocéis, ¿no? Porque si Ujú, estamos en este mundo es por las meditaciones lo que nos ayudan, tanto guiadas como no guiadas. Y entonces vi que el mindfulness para las personas que sufren trastorno obsesivo compulsivo es súper potente ujú, precisamente por lo que has comentado, Santiago, por lo del futuro, porque normalmente las personas que tienen TOC están sobre todo en el futuro, aunque también en el pasado, y el miedo, que es de lo que hablábamos hoy, es lo que rige sus vidas. Entonces, creé una asociación, bueno, soy cofundadora de una asociación de aquí de España, de Barcelona. Luego tengo otro proyecto con una persona que también tiene TOC, que se llama Harmony Minds. Eh, ujú, y luego, pues, mis talleres de mindfulness, que los hago, pues, para personas que están con trastorno obsesivo-compulsivo, con TOC, y además para sus familiares, ujú, porque somos los grandes olvidados en la salud mental. ujú, Obviamente, los primeros son ellos, ¿no? Los que sufren esos trastornos, pero detrás estamos los familiares que convivimos 24 horas, 7 días a la semana, ujú. que estamos sosteniendo. ¿Y qué nos pasa? Que nos olvidamos de nosotros. Sí, y Nosotros también necesitamos. claro, es muy complejo para el que lo sufre, pero es muy complejo para el que vive con el que lo sufre, que es como estás diciendo. Carmen, ¿y la gente que le interesa lo que haces, dónde quieres que te contacten? Mira, me pueden contactar en el Instagram, es Carmen Siente Vive. Ujú, Creo que tiene mucho significado el nombre, ¿no? ujú, Porque sentimos para vivir. Carmen Siente Vive. Y desde ahí, como estoy muy activa, las demás formas de los demás temas de Harmony Minds o de la asociación, pues también ujú. los manejo desde allí. Así que Perfecto. bienvenidos Pues todos. entonces ahí también tenemos la información e invitamos a la gente que lo necesite, que somos todos, obviamente, que te contacte, ¿vale, Carmen? Muchas gracias. Y bueno, con este formato más corto del programa tenemos más tiempo para hablar, pero no tenemos más tiempo. Así que, Belén, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Santiago, por la invitación y gracias al grupo. Muy hermosas las chicas. Un placer, de verdad que sí. Anto, un gusto que hayas compartido parte de tus experiencias hoy con nosotros. Gracias. Y Carmen Jiménez, también un gusto y un placer que hayas compartido parte de tus experiencias y hayas estado un programa con nosotros. Ha sido fantástico y también compartir el momento con las chicas y contigo. Me alegro que lo veas así. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.